No son su prioridad. Voy a hablar sobre este tema con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, y con el abogado penalista Vladimir Padilla. Ambos me acompañan esta noche en estudios. Gracias por estar aquí los dos. Bienvenidos. No, a ti, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Ayer, 2 ataques en pleno estado de emergencia. Les pregunto, ¿está sirviendo de algo? ¿Se está viendo de pronto desde el punto de vista que ambos tienen que esta medida de la que está haciendo uso el gobierno está funcionando, coronel? Bueno, definitivamente ya lo hemos comentado desde antes y hace mucho tiempo, y también cuando se da este estado de emergencia. Lamentablemente todo indica que es más de lo mismo. No hay estrategia, no hay plan, no hay objetivos y no hay resultados. Por más que se quiera decir que todo va bien o que se están haciendo cosas, la situación de seguridad empeora de una manera crítica, al punto de que se asesinan personas delante de niños dentro de un colegio. Y con la sorpresa de que ese profesor es familiar directo de la presidenta. En política no hay casualidades. Aquí vemos que dentro de la desconfiguración del tejido social corre paralelo a la deslegitimación del gobierno. Un gobierno que se presenta como incapaz y que se ve imposibilitado por sus propios defectos de tomar decisiones claras, firmes, frente a un fenómeno que sigue creciendo y que es más allá de la seguridad ciudadana. Este ya ha pasado a ser un fenómeno de seguridad nacional. Y vamos a seguir empeorando. Ese es el problema, ¿no? Porque siempre decimos, ¿qué más tiene que pasar para que las autoridades reaccionen? Ya no debería pasar nada más. Hemos llegado a un punto realmente crítico y, como bien lo ha dicho, hemos conversado en varias oportunidades sobre que no hay un plan, y eso es claro, y no se está ejecutando algo que esté dando resultados, y como el gobierno pues viene improvisando todo el tiempo, ahora nos ha dicho que están evaluando que las Fuerzas Armadas salgan a las calles y sean las encargadas del control del orden interno de la seguridad, quitándole esa función a la policía y que la policía pase a ser el apoyo. ¿Es legal, es constitucional esa medida? Para nada. Y es que nuevamente venimos a un poco más, hay que llamar a los chamanes para que tiren la hoja de coca. ¿Por qué? Porque hay que hacer la siguiente reflexión. Si un familiar de la presidenta es asesinado y el ministro del Interior dice que estaba siendo extorsionado, pero que el ministro del Interior no lo sabía, una de dos: o el señor era muy reservado o no confiaba en el ministro del Interior. Entonces, por angas o por mangas, estamos mal. Entonces, porque al contrario, si tú eres familiar de la presidenta, obviamente tienes más acercamiento para decir o para confiar en que te pueden proteger. Pero eso no pasa ahí. Entonces, a tu pregunta, ¿las Fuerzas Armadas pueden solucionar la seguridad? No, porque aquí no se trata de que, oye, se está quemando mi casa y voy a agarrar y voy a, ¿sabes qué? Le voy a tirar un vaso con agua. Ah, no funciona, ¿sabes qué? Voy a romper la puerta. No. Como decía el coronel, aquí lo que tenemos que hacer y lo que brillamos es que falta estrategia. En realidad hay que decirlo, falta inteligencia. Falta inteligencia. Pero inteligencia no de la actividad de estrategia, sino la de acá. También. ¿Y por qué? Porque los delincuentes se están riendo, porque, mira, por un lado salen los congresistas y se pelean con un código, después salen y se pelean con la fiscalía, salen y se pelean con los jueces, y mientras tanto, ellos ya perdieron respeto a todo y te matan en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque han descubierto que la policía no tiene reacción rápida. Claro. ¿No? Claro. Solo para hacer una precisión de lo que decía el ministro del Interior, ayer respecto a este asesinato dijo que este profesor estaba en litigio con familiares por un terreno, por una propiedad. Jessica Lara ha investigado hoy, si esto estaba en litigio tendría que haber documentación legal, no hay nada. O él nos está mintiendo o está perdido el ministro, ¿no? No, pero además en realidad, fíjate, yo creo que por menos debería estar fuera cuando él dice, pero vamos, o sea, una persona, o sea, no me reconoce mis logros. Ya. O sea, ya, es una vergüenza. En realidad, en el estado en que estamos, es impensable que alguien que dirige la seguridad interna esté dando declaraciones a la prensa. Él debería estar estableciendo estrategias y pidiendo cuentas. O dirigiendo, Claro. ¿no?
Coronel, ¿usted cómo ve esa propuesta que está evaluando el gobierno de que sean los militares los que tomen el control? Bueno, de repente estoy en contrario con el doctor porque sí es un alcance constitucional los regímenes de excepción y que la Fuerza Armada se hace cargo del orden interno cuando la policía es rebasada, eso está en la Constitución. Entonces sí es posible Pero que se haga siempre y cargo. cuando la presidenta tome la decisión, Exactamente, ¿no? Tiene que tomar la decisión por un periodo de tiempo determinado. Pero también coincido con el doctor en lo siguiente, las Fuerzas Armadas no van a solucionar este problema. Claro, el problema, la pregunta es si es que es conveniente en ese Exacto, momento, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo la siguiente posición. Es inevitable que entren las Fuerzas Armadas. Mientras más demoren, va a ser peor. No es el primer país que lo hace. Aquí ya lo hemos tenido en la época del terrorismo. Y eso sucede cuando la policía es sobrepasada. ¿Qué cosa quiere decir? Ya no funciona la seguridad ciudadana, no funciona el orden público y el orden interno no se puede garantizar. Eso es lo que estamos viendo. Espacios del territorio, eventos donde el Estado no tiene la capacidad para hacer el ejercicio de las leyes, Código Civil, Código Penal, ¿no? porque la policía no puede responder, la dirección política no responde frente a este fenómeno que hay. Hay un fenómeno aquí que sobrepasa el orden interno. Y, obviamente, aquí tenemos dos problemas claves y principales en la ejecución de las estrategias, ¿no? La solución indispensable pasa por la policía y también por el Ministerio Público, pero también hoy son parte del problema, no solo están enfrentados, se requiere reestructuraciones inmediatas. Entonces, en este periodo de caos, se necesita, como ha pasado, como está pasando en Ecuador, en El Salvador, en Chile hay 2 regiones de Chile y hacia el sur del país que están ya entrando al tercer año de estado de emergencia bajo control militar. Tienen un general del ejército chileno, un almirante, controlando espacios del territorio porque el gobierno no puede hacer efectivo su principio de autoridad. Entonces, culmino, va a ser inevitable, no me gusta, es inevitable, pero no es suficiente porque el problema es mucho más complejo. Tiene dimensiones primero de carácter político, económicas, sociales, muy profundas que las Fuerzas Armadas solas no la van a poder solucionar. Claro, pero a ver, hoy día que el señor Adrián Sen decía, estamos además evaluando que otros distritos estén bajo la declaratoria de estado de emergencia. Yo no sé por qué alguien no le dijo, ¿para qué? Exacto. Si lo que ya tienen no sirve. Si siguen matando a la gente en pleno estado de emergencia. Están evaluando que ya no pueden hacer más. Cuando ingresan las Fuerzas Armadas es porque ya no hay otra cosa que se puede hacer. Pero a ver, y es un fracaso su política. ¿Pero qué están haciendo las Fuerzas Armadas? Porque he escuchado a muchos alcaldes en estos días decir, las Fuerzas Armadas ni las veo. Exactamente, porque están saliendo en una misión de apoyo que no está configurada para lo que es el empleo de las Fuerzas Armadas. No puedes apoyar una cosa que está mal hecha. O sea, a partir de ahí hay un principio, por eso no funciona. Entonces las Fuerzas Armadas están ahí, le dicen disuasivo, párate en una esquina con tu fusil de guerra a ver qué sucede. Y eso no funciona. Por eso aquí esto va a ser inevitable. Las Fuerzas Armadas cuando ingresan dentro del país a controlar el territorio tienen que tener el poder absoluto con la primacía del fuero militar para sus integrantes y especificados bien los derechos que no se van a que van a ser puestos, como dice, en pausa para poder hacer el ejercicio del principio de autoridad y generar las condiciones para que la policía, el Ministerio Público, el gobierno pueda hacer el ejercicio de la autoridad. No van a solucionar los problemas, no van a reemplazar a los investigadores, a los guardias, no. Van a generar condiciones físicas. Y en términos concretos, ¿qué hacen? ¿Qué se debería hacer? Lo que están haciendo en otros países. Detenciones masivas, juicios sumarios, en nuevas cárceles. En Ecuador controlan las cárceles. Ya. ¿No? Y una serie de Pero que, acciones bueno, también para eso, faltan, ¿no? Pero a ver, quería ir también con ese punto que tocaba el coronel respecto a los policías que sean vistos en el fuero militar policial y no en el fuero civil, que es algo con lo que está insistiendo bastante el gobierno. ¿Cómo ve esta propuesta? A ver. Mira, nosotros somos un país que no respeta derechos humanos, o sea, que quede claro. Y en ese sentido, no hay uno, sino varios casos. A ver, la policía tiene el fuero militar policial, y los militares también, en tanto y en cuanto el bien jurídico puesto en discusión sea propio del fuero privativo militar o policial. Pero cuando se trata de que tú quitas la vida de una persona o la lesionas, eso no forma parte del fuero privativo militar, eso forma parte del fuero común. Y esa es la distinción que se ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque claro, tú no puedes decir, como yo he visto uniforme, como yo estoy en ejercicio de mi función, tengo licencia para quitarle la vida a alguien.
Entonces, eso está zanjado. Pero es una visión ideológica. No. No es exacta, sí, totalmente A ver, ideológica. ¿por qué es y parcial. ideológica? Claro, porque no aplica, esa es una versión parcial ideologizada en todos ¿En los qué? países. ¿En qué es ideologizada? Lo voy a decir lo siguiente. A ver, ¿por qué es ideologizada? Porque considera como premeditado que el personal militar y policial sale a quitar la vida y No sale a violar derechos humanos o a causar lesiones. Eso es lo que usted está diciendo. No estoy diciendo Y eso es eso. ideología. Claro que A sí, ver. lo ha dicho directamente. A ver, no es directamente. Sí. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, yo lo he Y escuchado se- directamente y todas las y se- A ver, personas lo escuchan explíquele. directamente. Y se lo voy a explicar. A ver, sería muy bueno. Se lo voy a explicar. Claro, sería muy bueno. Se lo voy a explicar. ¿Hay Claro. un código penal o no hay un código penal? Sí. Ya. Que no ¿Y aplica por para qué? los estados de excepción. A ver, vamos por partes. Ahí está, Vamos correcto. por partes. A ver. Vamos por partes. El código penal se aplica para qué? Se aplica para conductas que están debidamente tipificadas como delitos. Sí, correcto. ¿Hay homicidio o no? Dentro Sí. del Código Penal, sí. Claro. Homicidio. ¿Y lo puede cometer cualquier persona o no? Sí, claro. ¿Un policía lo puede cometer? Sí. ¿Y lo puede cometer en actividad o no? No. ¿Ah, no? No. O sea, un policía dentro de una Dentro de un delegación- régimen de excepción. Perdón, no estamos hablando de régimen de Bueno, excepción. Yo le ya. estoy hablando dentro de una comisaría, un policía viene y Ah, le sí, mete claro, para- sí, Entonces, sí. ¿eso lo ve el fuero militar o el fuero común? No, fuero común porque no está en estado de Entonces, excepción. pero nuevamente yo no estoy hablando de estado de excepción, Ah. estoy diciendo a usted que no interesa si es policía o no es policía, no interesa si es una comisaría o no es una comisaría. Siempre y Interesa cuando no saber- esté en estado de excepción. Nuevamente, yo no estoy hablando de estado de excepción. Bueno, yo estoy hablando de estado de excepción. ¿Y quién le está diciendo acá que estoy hablando Claro de que estado de excepción? cuando salen las fuerzas militares, Yo necesariamente no le- tienen que salir no le en estoy estado hablando de excepción. Pero no estoy hablando de estado de excepción. le Bueno, pero estoy está hablando de derechos humanos, pues. Estado de derechos humanos cuando salen las fuerzas ¿Usted no militares. tiene derechos humanos? Todos tenemos derechos humanos, Entonces- menos los terroristas y los espías. ¿Y yo acaso he dicho que no? No, yo estoy Entonces, precisando simplemente. ¿Yo acaso he dicho Sí. que no? Muy bien. Entonces, Bueno, Sí, sí, no, queda claro el punto de los dos, pero es un tema que está en el debate, está en el debate. Y yo nomás lo que te puedo decir es hay que las dos posiciones. sí. nadie, fíjate tú, que se quiere llegar a un tema de impunidad para hacer... A ver, partamos de lo siguiente, o sea, todos los policías son buenos y todos los militares son buenos, ellos no delinquen, no cometen delito, perfecto. Y si eso es así, perfecto, que sean consagrados entonces. Y segundo, los regímenes de excepción no son la maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque por eso está en la Constitución. Para empezar, son temporales. En segundo lugar, tienen que establecerse y no se dan para establecer un orden interno. Para eso está la policía. En segundo lugar, en un régimen democrático y sobre todo en este gobierno no te va a aceptar la policía que ha sido derrotada. En tercer lugar, para combatir la delincuencia, ninguna Fuerza Armada ha sido preparada para eso. O sea, eso no implica que las Fuerzas Armadas pueden servir de apoyo para controlar el orden interno. no, eso Pero- no existe en términos doctrinarios. Bueno, yo no sé qué doctrina habrá leído usted o qué doctrina practique. ¿Y usted ha pero- leído usted una doctrina al No. respecto? Sí, claro. ¿Qué doctrina leyó usted Sobre sobre seguridad nacional y control del orden interno cuando la policía ha sido rebasada? ¿Qué doctrina? ¿A qué le llama rebasada la policía? Cuando la policía ya no tiene efectos, como sucedió con el caso del terrorismo y como está pasando ahora, ya no tiene capacidad de hacer cumplir el ejercicio de la ley. A eso le llamo sobrepasado. La Constitución dice cuando la policía es sobrepasada. Entonces, a alguien se le ha imaginado que la policía puede ser sobrepasada, me imagino. Entonces ahí entra la Fuerza Armada. Claro. Y las Según la Fuerzas Constitución. Armadas detienen. Siga. Bueno, es su No, posición. las Fuerzas Armadas no solamente detienen, sino generan las condiciones para que se vuelva a restablecer el Estado de ley. Me sorprende profundamente que usted no maneje Me esos temas. sorprende profundamente lo que usted dice, pero yo no lo voy a discutir. O sea, Coronel porque- Liendo, desde su punto de vista, entonces, todos los policías y militares tienen que ir exactamente al fuero militar policial. Siempre y cuando actúen en el cumplimiento de sus funciones dentro de un estado de emergencia, de un estado de excepción. Porque en ese estado de excepción, ¿qué se exceptúa? Precisamente que el gobierno, el poder político, no puede hacer ejercicio de su autoridad en forma normal. Ya, pero Hay una sí- fuerza que lo desafía. Pero debemos entender también que en la historia reciente ha habido abusos y excesos también. A ver, en toda la historia de la humanidad, siempre hay episodios cuando intervienen las fuerzas militares que son calificados como excesos. No me refiero o solo a las sucesos. fuerzas militares, me refiero a las fuerzas policiales. Exactamente. No, y a través de la historia tenemos la historia del terrorismo. Y es en todo el mundo que siempre se da eso. Porque es parte del proceso eso de violencia que tiene que ser superado. De acuerdo. Entonces, no significa que los policías o los soldados sean santos. Para eso hay un fuero militar. Y cuando las tropas intervienen, hay desobediencia, hay excesos, hay abusos, hay delitos y hay cárceles militares y hay prisiones militares. Sí, pero si yo soy evaluada por mi par, cabe la posibilidad de que haya pues espíritu de cuerpo, ¿no? Bueno, ese espíritu de cuerpo también es un mote porque si no, ningún país del mundo tendría fuero militar y ninguna fuerza del mundo estaría sujeto a su fuerza militar. Aquí hay una gran diferencia.
cuando se hace el ejercicio del fuero militar, el bien jurídico que se defiende es la disciplina, no el derecho de las personas, que es lo que pasa en el Código Civil y el Código Penal. Porque una disciplina, la disciplina, es el punto clave del ejercicio militar y el delito más grave es la desobediencia, que incluso puede acarrear pena de muerte en operaciones militares. Y es mucho más drástico. Lo que aquí es que hay una visión ideológica muy pacifista, muy progresista, no sé si será su caso, pero sí se extiende en tachar todo lo que es fuero militar y tachar la acción de lo militar para solucionar los problemas. Aquí yo me refiero a la Constitución y a un hecho claro, que es la policía sobrepasada. ¿Algo más que quiera acotar ya para pasar de tema? Vivimos en un Estado democrático de derecho. Aquí convivimos todos, militares, policías, y cada uno tiene un rol. Y aquí definitivamente el armamentismo no tiene un rol. Los militares, para empezar, no asumen una posición de control de delincuencia. Los delincuentes no son igual que terroristas, requieren nuevamente una labor de inteligencia muy diferente. Por eso existía un grupo especial de inteligencia contra el terrorismo, por eso existe una división de investigación criminal. Si no, cualquiera los investigaría. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se desaparezca la policía y va a entrar la Fuerza Armada. Así de simple. Además, derechos humanos los tenemos todos, por nuestra propia condición de ser humano. De acuerdo. Así de simple. Una precisión pequeña, brevemente, digamos porque se está hablando aquí de otra dimensión. No es que las Fuerzas Armadas van a desaparecer la policía. Eso, no sé si usted lo ha visto, eso es lo que usted quiere apreciar. El terrorismo aquí se pudo derrotar porque la acción policial se integró a la acción de la Fuerza Armada. Así como... El GEI no está parte de la Fuerza Armada. Pregúntele a General Miyashiro. A ver, del GEI hay mucho mito, pero bueno, sí, hay mucho mito, sí. Entonces, ¿ustedes autorizan? No, O sea, la para nada. gracias a A quién? ver, el GEI estuvo dentro de una estructura de estrategia de inteligencia y de estrategia militar. Hay que agradecerle a los militares. No, hay que agradecerle a Fujimori y a los jefes que derrotaron al terrorismo. Montesinos también. A Montesinos también, que era parte del grupo de inteligencia. A ver, si las cosas hubieran terminado en el 95... Pero reconozco, o sea, a ver, Montesinos fue una persona amoral. A ver, no nos desviemos, ya estamos cambiando de tema. Si tenemos la visión ideológica, el Perú va a seguir siendo inseguro y va a fracasar. Y vamos a tener más policías, más militares muertos y todas las personas débiles sin amparo por esa visión ideológica. Por eso hay que usar la fuerza y hay que usar también militares y hay que usar cuando sea necesario proteger a las mujeres, a los niños, a los pobres, los enfermos y los más débiles. Para eso se usa la fuerza. Vean lo que ha ocurrido el día de hoy. Ya vamos a ir avanzando. Lo que ha ocurrido en la zona de Manzanilla, en Cercado de Lima, donde llegaron 8 efectivos de la policía. Iban a capturar a delincuentes, microcomercializadores de droga y se vieron rebasados. Estaban solos. No tenían apoyo, no había soporte. Teníamos las imágenes para irlas comentando. Ellos pidieron refuerzos, nunca llegó nadie. Y ahí está, esta turba los atacó. Casi los mata porque les prendieron fuego al lugar, a la vivienda donde se encontraban. Y la respuesta del ministro, yendo un poco a lo que ustedes venían comentando, es: usen sus armas, disparen, defiéndanse, disparen. Claro, los policías se habían quedado sin armas porque estas personas les habían arrebatado todo y hasta incluso intentan disparar, ¿no? Parece que una de las balas se queda trabada y no logran hacerlo. Pero ese distrito no está declarado en emergencia. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, aquí vemos claramente que la labor de la policía es sobrepasada por la descomposición del tejido social. O sea, aquí, esto no puede suceder, por ejemplo. Eso es un hecho claro y concreto. Que a la policía enfrente estos temas no puede suceder. Algo está mal, algo no está funcionando bien. O la apreciación ha sido mala, el apoyo no ha estado integrado a una operación de este tipo y tiene que haber un responsable. O sea, aquí tiene que haber un responsable de esa falla. Esa zona es peligrosa, Exacto. lo saben a qué se están yendo a enfrentar. Dan 8 efectivos nada más, piden apoyo, no llega nadie. Entonces algo está fallando. O sea, tenemos que reconocer que algo falla. Y lo que sí, la reacción política de decir que saquen sus armas, entonces ya estamos entrando al borde de la violencia total. Digamos, quiere decir que ya no hay estrategia, no hay plan, solamente quedan las armas. Eso no está dentro del marco de lo que es una acción coherente del Estado. Si tenemos que aceptar que estamos en una situación crítica, como lo demuestra este caso. Hay una descomposición del sistema social, hay una implosión del sistema político, un enfrentamiento entre los poderes del Estado.
Y todo el problema está cubierto por esa fragmentación del uso del poder. Estas cosas van a seguir empeorando. Y van a obligar, sí, acá al doctor no le guste, a que salgan las Fuerzas Armadas para contribuir, no a reemplazar a la policía, no a reemplazar a los jueces, sino contribuir a que vuelva el orden interno al país y el Estado puede hacer ejercicio de derecho con su policía, sus jueces y fiscales. Al final, si no tenemos personas capacitadas con inteligencia, como decía el doctor Padilla, da igual, puede salir hasta Dios a la calle y eso no va a funcionar. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Si no hay personas capacitadas, políticos que tomen seriamente su rol. Se han detenido a peruanos y venezolanos que han sido los agresores de estos policías. ¿A los extranjeros se les puede expulsar o tienen que ser procesados aquí? Deberían ser procesados acá. ¿Por qué? Porque si los expulsas, no es nada inteligente eso. Porque los vas a expulsar y que van a volver a entrar. Bueno, con las fronteras que tenemos... Las fronteras, ¿quiénes las cuidan? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, no, la policía. Entonces... La policía, constitucionalmente. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero no deberían cuidar los militares. ¿No hay militares en la frontera? Ah, pero cambia la Constitución. Tiene que cambiar la Constitución entonces. Entonces no hay militares en la frontera. No tiene que cambiar la Constitución. Yo le he dicho si hay militares en la frontera. Claro, no. pero hay impuestos de vigilancia en zonas alejadas. El no control de la frontera es una misión constitucional de la policía. ¿Y por dónde llega la gente? ¿Usted cree que va a entrar por las zonas fronterizas? O sea, yo lo que quiero decirle es que así usted ponga militares por cualquier zona, la delincuencia va a imperar, o sea, eso es un fenómeno social. Además, eso es un fenómeno social, de acuerdo con usted. Mire, de acuerdo con la usted. delincuencia existe en cualquier parte y así usted saque los militares no la va a reducir. Bueno, entonces, ¿por qué lo sacan en Ecuador? ¿Por qué lo sacan en Chile? ¿Por qué lo sacan en El Salvador? No lo sé, yo debería saberlo. Yo no vivo en Ecuador, yo no vivo en Chile. Pero hay internet. Puede usted verlo y revisarlo. ¿Y usted cree que conoce un país por a través de internet? No solamente por internet, sino las personas que conozco no por lo ahí. veo con chaleco antibalas acá. O sea, acá usted y yo hemos llegado caminando y saldremos caminando. O sea, bueno, entonces para usted estamos bien y... No, yo no he dicho eso. No hay problema. Lo que pasa es que eso parece lo que usted está diciendo, ¿no? No, en lo absoluto. Yo lo que le quiero decir es que eso, coincidimos en algo. Eso es una falta de estrategia policial. Ah, sí, claro. Es que ese es el punto. ¿Sí? O sea, y los dos coinciden con eso. Está basado en totalmente improvisación. De acuerdo. Igual. De acuerdo. Yo estoy, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con usted en que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas sí tienen que hacer ¿qué cosa? Tienen que hacer rondas en objetivos estratégicos, aeropuertos, estaciones, todo eso. Exacto, pero sí. tiene que ser una visión estratégica. Pero No lo puedo sacar por sacar, ¿se da cuenta? Totalmente de pero acuerdo. eso es lo que está pasando ahora. Pero así... Eso es lo que está pasando. Yo estoy opuesto a lo que está haciendo ahora. O sea, esto ahora solamente es una figura de un soldado con un fusil que no tiene sentido. Claro, que lo paren en algunas avenidas y se acabó. Es que todo el mundo dispara contra todo el mundo agarra y que dice, ¿sabe qué? Todo está mal, pero nadie da aporte, ¿se da cuenta? Pero aquí estamos aportando, ¿ah? Está bien, usted y yo podemos discrepar en muchas cosas, pero podemos ponernos de acuerdo en algunas. Sí, claro ¿se que da cuenta? sí. Por ejemplo, algo lo que es primordial es que en nuestro país no existe un líder en seguridad, no existe temas de inteligencia, no existe alguien que planifique y diga, oye, ¿cómo paramos este tema? El tema de las extorsiones ya venía de Chiclayo, de Trujillo, y en un momento iba a llegar a Lima. ¿Qué se hizo? No se ha hecho nada. Ya llegó acá, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para empezar a parar estas cosas? Y ahí se necesita gente especializada. Es que esa conversación de la que siempre hablamos no existe. Totalmente no existe. Y esa conversación no existe. Dejemos las ideologías de lado, pero efectivamente esa conversación técnica de gestores no existe. No existe, porque tenemos una presidenta que no le importa. El jefe de gabinete tampoco se hace cargo. Para él las cosas están andando bien. Para el señor Santibáñez también. Y si usted le pregunta a los fiscales o a los jueces, todos consideran que están haciendo bien las cosas. Entonces, pero a la hora de la hora, uno ve los resultados y las cosas no están caminando en el país. Exactamente. Ya, entonces, planteemos soluciones. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Porque, a ver, inicié esa conversación diciéndoles, constantemente decimos que ¿hasta qué punto tenemos que llegar? ¿Qué más tiene que pasar en el país para que la gente reaccione? Ya no debería pasar nada más, pues, ¿no? O sea, ya estamos bastante colmados. Lo que pasa es que este gobierno no se da cuenta que estas paralizaciones pueden llegar a sacarlos del gobierno. Porque, de hecho... ¿Usted cree que pueden tumbarse a Dina Boluarte? Tumbar un gobierno militar, no se va a tumbar ese gobierno. O sea, parece que no recuerdan el paro policial de la década del 70. 75. Y la huelga general del 78. Pero sí, son hitos políticos que cualquier mandatario debe tenerlo en cuenta. Militares o no, deben tenerlo en cuenta. Así es, o sea, y en este caso en concreto, porque ya se vienen aunando sin un tema político ahí de por medio, ¿no? Entonces, porque la gente está harta
de que insulten tu inteligencia diciéndote, oye, no pasa nada, si acá está todo maravilloso, acá no pasa nada, eso es un hecho aislado, la gente se mata. Oye, pero la gente que va todos los días a trabajar y a ver, Claro. va muriendo, acá, por ejemplo, de seguro a nosotros nos han robado en algún momento, o sea, y claro, y hay toda una inacción, entonces, esas son las circunstancias que se tienen que poner en los zapatos, ¿no? Ahora, como parte de esas soluciones improvisadas entre el gobierno y el Congreso, se plantean algunas leyes que son también parte de las exigencias, por ejemplo, de un sector del transporte, que se derogue la ley de crimen organizado. El Congreso ha dicho N veces que no lo va a hacer de ninguna manera, pero hay un texto sustitutorio que podría modificar el punto referido a los allanamientos, de los que tanto hemos hablado, para que no necesariamente haya presencia del interesado y de su abogado. ¿Esto sería suficiente, doctor Padilla? Es que, a ver, el tema hay dos momentos, fíjate. El Congreso ha derogado una ley respecto del allanamiento que no estaba vigente. O sea, eso salvó la bandera. Y los fiscales, de manera ignorante, han aplicado una norma que no estaba vigente. Porque no requería, porque estaba vigente otra ley que no requería. Pero el Congreso, sobre texto que va a fortalecer la policía, ha cambiado esa ley y les ha dado más beneficios a los delincuentes, por más que digan que no. Y ahí sí te dicen que no solo eso, sino que cuando el fiscal le pide al juez para allanar, le dicen al juez, comuníquele al Ministerio de Justicia, no lo hizo así, pero se debe entender, para que le ponga un abogado de oficio. Entonces, oye, un momentito, o sea, primero se va a enterar toda la gente del Ministerio de Justicia que va a haber un allanamiento. Entonces, todo este factor sorpresa, o sea, esa medida no va a tener ningún efecto, ¿te das cuenta? Entonces, yo no entiendo por qué el Congreso se hace tanto problema. Si a mí vienen los transportistas y me dicen, deróguela, yo agarro y le digo, ahorita, mira, sentido político te la voy a derogar, porque ya tengo otras normas, ¿te das cuenta? Claro. Esa norma que han sacado, la derogo, además, saco otra norma que no tiene efecto retroactivo. Entonces, chau, pe. Claro, Ya porque hice los políticos que ya buscaron beneficiarse se podrían seguir beneficiando. No, es que ya se beneficiaron o se van a seguir beneficiando. O se por eso. seguirían beneficiando, de acuerdo. El problema yo lo veo desde un enfoque político. Esto no solamente es una mala interpretación, una mala intención del Congreso, beneficios propios, que todo eso hay, ¿no? Sino que estamos viendo un enfrentamiento político entre un sector de justicia de la Fiscalía que ha tomado una posición política que de enfrentamiento al Congreso, con razón o sin razón, ideológica sobre todo. Hay una guerra política entre el Ministerio Público y el Congreso, es un hecho. Hay una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a través del Ministerio Público. Todos están enfrentados. Yo lo que Entonces, veo aquí, este descalabro, coronel, es una guerra es entre una las guerra. autoridades y la gente. Porque incluso desde el gobierno, el señor Adriancén, el señor Santibáñez han dicho que salen a protestar terroristas, que la gente Movedef está ahí. O sea, tratando de deslegitimar completamente el sentido real y el objetivo de esa protesta. Exacto, y también es cierto que una protesta legítima, muy potente de los transportistas también, es instrumentalizada por grupos de izquierda, porque ven la oportunidad y en democracia se supone pueden hacerlo. Pero, coronel, Esto es un eso ha existido siempre. Siempre. O sea, aprovechamientos políticos va a haber de derecha y de izquierda todo Pero el no tiempo. es para deslegitimarlo como tú lo mencionas. Bien, entonces por eso es que yo propongo propuestas, ¿no? O sea, esta situación no tiene control. O sea, no hay forma de que se pongan de acuerdo y vamos a ponernos de acuerdo por el Perú. No hay ese espíritu para hacerlo. Mientras tanto, la población, los más débiles, los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, están viviendo día a día con terror. A nivel nacional se están produciendo una serie de efectos. Están baleando ómnibus interprovinciales con pasajeros adentro. Sí, no, es terrible. Entonces, este es un problema de seguridad nacional y hay mecanismos institucionales, constitucionales, para empezar a solucionarlos que no se están respetando ni aplicando. Entonces, esa es, digamos, un poco la aproximación de propuesta. Que se apliquen medidas institucionalizadas, legales, constitucionales. El señor Adriancén insiste con la figura de terrorismo urbano, término que se ha banalizado muchísimo en estos días, pero el Congreso dice que tiene un dictamen listo para que se tipifique el delito de criminalidad sistemática y se propone elevar penas para delitos de extorsión, crimen organizado, sicariato, entre otros, y eliminar beneficios penitenciarios para los autores. ¿Las máximas penas ya no existen para estos delitos? ¿Qué más se puede hacer?
Pero dice pena no mayor a 35 años, pero si la pena temporal es 35 años. Por eso, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué ¿no? más le puedes dar? O sea, no, o sea, simplemente es para decir, estamos haciendo algo, esto, pero no es verdad. O sea, la delincuencia no la vas a combatir con un pedazo de papel. O sea, la delincuencia, nuevamente, volvemos a lo mismo. O sea, mira, ¿cuántas veces, o sea, el delito de feminicidio no ha evitado que desadaptados sigan matando mujeres? Entonces, es igual, por más que tú lo pongas ahí, estos delincuentes, si ya aprendieron de que está descontrolada una ciudad, van a seguir delinquiendo. O sea, por más que le pongas eso. Claro, y insisto, estos delitos ya se condenan con la pena máxima. Sí. Y el Congreso lleva 2 semanas, 2 plenos, intentando hacer algo, tiempo creo básicamente, porque no ha sacado nada adelante, y su preocupación también está por otro lado. O sea, ya por último, si tienen la intención, si creen en su cabeza que sacar la ley de terrorismo urbano o como se llame, es lo que realmente va a ayudar o va a contribuir, pero ni eso, ¿no? El problema es que hay una pérdida de foco total. O sea, se quieren ver delitos con una visión de hace 20 o 30 años, cuando estos delitos responden a un proceso de expansión de crimen transnacional organizado sobre toda la región. Por ejemplo, se habla de extorsionadores, de secuestradores, y me refiero específicamente a la extorsión. No se ha atrapado a una persona que sea la que paga al extorsionador. ¿Dónde están los que ponen el dinero para las extorsiones? No se ha atrapado a uno. Digamos. En el Perú, en el último mes, el incremento de la violencia con muerte ha sido súbito, así es histórico. Ya se está reflejando en reportes de otros países del mundo que se ve por internet. Bueno, pásaselos, ¿no?, al ministro Santibáñez, porque bueno, él dice que todo está entonces, bajando. Tenemos aquí, digamos, cuáles son los efectos. ¿Quiénes están de esas bandas de crimen transnacional organizado? Tienen nexos políticos, tienen nexos con organizaciones terroristas, tienen nexos con cadenas internacionales multinacionales de lavado de dinero. Tenemos APEC. ¿Cómo vamos a estar para APEC? Con una protesta para el 12 de noviembre. ¿Qué significa APEC para el crimen? Nadie se pregunta eso. Es el cambio del sistema de cabotaje en toda la región y el de las rutas marítimas que son empleadas por narcotráfico, trata de personas, contrabando, que va a cambiar con el puerto de Chancay. ¿A quién le interesa el cambio? No, esto es un tema que hemos discutido en academia mucho, pero nadie toca ese tema. Entonces se está perdiendo el foco en los delitos menudos que son efecto de cosas más grandes. Pero si no pueden ni con lo pequeño, imagínense, ¿no? Bueno, esa es la tragedia de los políticos que tenemos hoy. El tema es que, claro, los alcaldes cuyos distritos están en estado de emergencia, o bueno, están haciendo las cosas como pueden, también muchos de ellos con recursos limitados, con buenas intenciones, y hay 4 distritos que han aprobado una ordenanza para prohibir que 2 personas viajen en una misma moto, que son Independencia, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, y se estarían sumando en los próximos días San Martín de Porres, Comas y Caraballo. Quiero preguntarles si esta medida, por un lado, sirve de algo y por otro lado, si es que es legal, ¿se puede prohibir? Pienso por lo último, es totalmente inconstitucional por un lado, en segundo lugar, es absurdo. O sea, ¿por qué? Porque ni con esa medida que los delincuentes van a ir ahora de uno. O sea, es como que tú digas, los delincuentes son lo más informal que hay. Y el día que quieran matar a alguien, se van a subir a la moto 2 y lo van a matar y se van a ir. Es igual. Se supone que todo aquel que quiera portar un arma tiene que tener una licencia. ¿Y que los delincuentes van y sacan licencia de su carro? No, pues, o sea, eso es un tema tonto. O sea, ¿ahora qué? ¿Y si hay 3 en la moto, no lo puede tener? Claro, la realidad es eso es un absurdo. tema... ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de medidas? Revientas al que es formal, revientas al que trabaja, revientas... Entonces, perjudicas en realidad al que sí trabaja todos los días. Hoy día han matado a un chico, un joven que estaba en su vehículo, en su auto, en Bellavista. El sicario iba a bordo de una bicicleta. Claro, si no va a hacer moto, va a hacer De repente bicicleta, ¿no? mañana van a prohibir también las bicicletas. Los O las patinetas, ¿no? Sí, pero es un hecho concreto al mismo tiempo, que uno está en su auto, uno está en una esquina y ve a 2 personas con una moto, ¿y qué piensa? Primero, ¿dónde salir corriendo? O cómo esconderte. O sea, es un hecho concreto que 2 personas en una moto, con casco y con biotipo de delincuentes comunes, genera terror. Es un hecho concreto. ¿Qué le decimos a las personas que sufren terror? ¿Que se aguanten por los derechos? Digamos, ese es todo un tema de debate. No estoy diciendo que no sea eficaz,
porque efectivamente las medidas aisladas no son eficaces. Parar motos tienen la buena intención los alcaldes, es un reclamo popular legítimo, pero en el fondo es el reclamo a la inseguridad, que no se responde con medidas aisladas, son sistémicas. Todo el sistema de seguridad ciudadana ha colapsado. Mientras no se acepte eso, estamos mal. El sistema de orden público ha colapsado. El orden interno está siendo rebasado. Mientras no se acepten esas cosas, vamos a seguir empeorándonos y discutiendo en cosas pequeñas que no van a tener trascendencia. De acuerdo, tengo que ir a una rápida pausa y al regresar vamos a seguir conversando porque este año, el 2024, podría batir cifra récord en cantidad de homicidios. Con eso regresamos. 2024 está próximo a convertirse en el año con la mayor cantidad de homicidios. Vean las cifras del SINADEF, pero no tenemos las cifras del Ministerio del Interior que maneja el señor Santibáñez, pero estas son cifras de SINADEF, muertes por año. Fíjense, hemos hecho un recuento desde el 2019, cómo estas han venido incrementando en los últimos años. La del 2022 es de 1.516, la más alta en los últimos años. Y en el 2024 estamos a 1.493 fallecidos hasta el 10 de octubre, cosa que evidentemente ha incrementado por lo que les venimos contando en los últimos días. Y ya pasamos la del 2023, fíjense. En 2023 se registraron 1.431 homicidios y este año, solo hasta el 10 de octubre, ya pasamos esa cifra. Por lo que este año podríamos cerrar con una cifra superior a la del 2022, que está muy cerca, la verdad, está muy cerca, y el corte es al 10 de octubre. Sin una ruta clara, sin autoridades con inteligencia, con criterio y con voluntad de hacer las cosas, esto va a empeorar y no va a haber manera de poder controlar la situación. Realmente es frustrante tener que comparar la efectividad de una acción de gobierno con el número de fallecidos. O sea, es importante ver la impotencia de los ciudadanos como nosotros, de tener que discutir estos temas, digamos, que se traducen en una realidad tan trágica, ¿no?, de personas asesinadas. Nuestro país no se merece esto, y esto es una responsabilidad de nivel político. Aquí se requieren personas serias en política, firmes, decididas, dispuestas a comprarse el pleito que se viene, porque esto va a empeorar. ¿Qué piensa, doctor Padilla? Mira, todo en la vida es voluntad, y en este caso en concreto no hay voluntad de enmienda por ninguna institución en el país, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, y en el gobierno tampoco, ¿no? Porque, a ver, yo se lo digo al señor Ministro del Interior que debe darse cuenta que todo lo que él ha tocado no ha tenido un solo acierto y que gran parte del problema es él. Tiene declaraciones desafortunadas y debe darse cuenta que no tiene un plan adecuado. En los 2 días le han renunciado todos sus asesores. También. Entonces, con lo cual, una de dos, o no creen en él o él no cree en ellos. Lo que es peor, y un ministro sin asesores no puede caminar, ¿no? Exacto, y un punto que estamos discutiendo con unos compañeros hoy en la mañana, hay un aspecto de gestión que de repente es necesario tener en cuenta. A ver, ningún político, ¿no?, por más incapaz que sea, tiene mala voluntad de hacer empeorar las cosas. Miren lo que voy a decir, O sea, bueno, la presidenta puede ser carente de muchas cualidades para gobernar, pero esto no lo está haciendo a propósito, o el primer ministro. Aquí está fallando, estratégicamente lo digo, es que estoy casi seguro de que a los tomadores de decisiones les llegue información errada, incompleta, equivocada, mal procesada. Le están informando mal y están haciendo tomar malas decisiones al gobierno. O sea, y esta es responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia. Tenemos una inteligencia que es irrelevante, porque ellos son los responsables de que los gobernantes tengan la información real y concreta. Se les ha reducido el presupuesto a la DINI, eso es cierto, pero... Le han aumentado, Tatiana. Le han aumentado recientemente, sí, porque Pedro Castillo sí. se lo redujo. No, le aumentó. Y ahora el gobierno le ha dado 30 millones más para luchar contra la delincuencia, que no es su función. La gente que está ahí no está haciendo bien su trabajo. El hecho concreto es que aparece como irrelevante. Se supone que lo que hacen es secreto. ¿Es ¿no? eso? Claro. ¿Es ¿No? eso? ¿O es que es la presidenta la que no sabe leer esa información, interpretar lo que está recibiendo todos los días? Bueno, de repente tal vez sean las dos cosas, ¿no? El tema es que los responsables de entregar la información tienen que asegurar que
el cliente que recibe la información, ese es un desafío para la inteligencia, la entienda, la comprenda. No es que yo soy el mejor analista y toma mi trabajo. Los productos de inteligencia se construyen a la medida del tomador de decisiones. Eso es lo que dice la doctrina, eso lo enseñan a uno desde teniente. O sea, están hechos para que sean comprendidos, no para que sea un erudito de un premio Nobel siendo analista. Entonces, lo que es concreto es que las cosas están mal. Y si la presidenta no entiende los reportes de inteligencia o no los acepta, pues el jefe debe de renunciar, porque si no está avalando una situación que es negativa. Y es parte de todo este descalabro, ¿no?, institucional. Bueno, pero que ellos den un paso al costado, eso está bastante difícil. Pero como decía usted, doctor Padilla, la calle, la gente sí podría empujar a eso. ¿Qué lo va a hacer? O sea, mira, es una crónica de una muerte anunciada. Quien camina por la calle se da cuenta del descontento popular. Y para gobernar, el principal termómetro es salir a la calle y te darás cuenta, donde va, la repudian, igual que a sus ministros. Entonces, así no puedes gobernar. Claro. Entonces, es curioso, este gobierno entró indicando que es del pueblo y ahora el pueblo lo repudia, ¿no? Sí. Bueno, ayer el señor Quero llega al colegio de arte donde habían asesinado al profesor y se pone a hacer una serie de arengas y cosas que inoportuno, creo que queda corto ese calificativo. Y es el ministro de Educación. Y es el ministro de Educación. Sí. De verdad, una vergüenza. Han sido muy gentiles No, los nada, dos por ustedes. haberme acompañado Un gusto, esta Tatiana. noche. Gracias a los dos. Muy bien, una situación complicada para el país. Se vienen varios paros, además, anunciados para esta semana y las que vienen de octubre y noviembre. Por supuesto, vamos a seguir nosotros muy atentos a lo que ocurra en la calle y las decisiones que tome el Congreso y el gobierno. Pausa.